Palabras más, palabras menos. Opinión. ¿Qué tal, televidentes de la televisión de los tolimenses, el canal PIC? Bienvenidos a una edición más del programa Palabras Más, Palabras Menos, en donde tratamos de entender la realidad de nuestra región, pero también de nuestro país. Hablar de temas generales como, por ejemplo, de lo que sucede con la paz en Colombia, de lo que sucede con la paz en el mundo, vista desde el punto desde la academia, desde la literatura también, por supuesto, y por eso hoy queremos hacer un recorrido rápido con una obra literaria que estuvo expuesta en la pasada Feria del Libro en la capital de la República y que es pues una de las producciones del profesor José Luis Cruz Barragán, quien se ha dedicado en los últimos años precisamente a escribir algunos de estos textos. Bien, tengo en mis manos el libro titulado Paz Total, Vida y Bienestar. Proceso de paz, Colombia, potencia mundial de la vida. Vamos a entender un poco realmente con el autor de este libro qué se quiere decir, porque se tiene una visión mucho más integral de la paz que la que de pronto hoy vivimos los colombianos. Profesor y escritor, bienvenido de nuevo a la televisión de los tolimenses. Director William, muy amable, muchas gracias por brindar este espacio para la comunidad televidente en nuestra región, en Colombia y en el mundo. Es muy importante que nosotros tengamos muy claro y un conocimiento amplio, holístico, de lo que es esa realidad para hablar de paz. Claro, ¿y por dónde comienza usted precisamente en ese tema del conocimiento integral, mundial, en este libro, cuando toca el tema de la paz? Pues es un trabajo que se realizó en un tiempo de 5 años, visitando, escuchando, conociendo y investigando una serie de fuentes muy valiosas. Yo para hablar de paz, parto del universo, del todo, que es el universo, que es la casa de nosotros, que es la casa de todo ser vivo, que es la casa en el cual nosotros hemos pisoteado de una manera muy atrevida y estamos que acabamos con la casa, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso, el universo, saber que nosotros tenemos una gran responsabilidad y obligación moral con nosotros, con nuestra casa, con nuestros semejantes, para poder nosotros hablar de paz. Una vez que la persona está viviendo, hablemos así, en la casa, de una manera metafórica, también es importante quién vive allá y la responsabilidad y la obligación social y moral que tiene consigo mismo, con la sociedad, con nuestros semejantes, con nuestro entorno y con nuestro contexto. Y después de eso, entonces, de mirar esa casa y quién vive ahí, entonces cómo se fue organizando y cómo se fue extendiendo hacia el entorno. Para mirar eso, entonces, se tuvo en cuenta lo que es el expansionismo con base a un fenómeno natural como fue las presiones que daban las migraciones y también las presiones de ese expansionismo de la colonización y de la conquista, ¿ya? Después de eso, entonces, vamos a ver cómo el hombre, desde la conquista con en Norteamérica, que fueron los ingleses, con esos paradigmas fueron muy significativos, representativos y definitivos para la sociedad, tanto así que en este momento o en la actualidad es la potencia mundial. Después vino Centro y Suramérica, que fue conquista, ¿ya?, por Europa, por los españoles, portugueses, y de ahí vamos a ver un paradigma, un modelo mental muy distinto de venir, arrasar, robar, llevarse, extraer, etcétera, etcétera. Y usted se puede dar cuenta
que Centro y Suramérica son países subdesarrollados, que vivimos en el desconocimiento y la ignorancia de lo que es el desarrollo y la importancia, como lo digo yo en una frase, el conocimiento es el fundamento con el que se construye el futuro y se alcanzan los sueños. Necesitamos nosotros prepararnos, educarnos, pero principalmente formarnos para poder nosotros responder a esa realidad como es nuestros sueños y realizarnos y ser felices. Una sociedad feliz, una sociedad en paz, una paz que viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, no en espera o en expectativa de un gobierno. Más que eso, es una obligación individual de cada ser humano de saber, como lo decía en una clase en la universidad, sobre las habilidades blandas. Dice, el ser humano obra de acuerdo a sus principios, a su carácter, a sus valores, y entonces eso hace, ese es el actuar, ese es su ser, esa es su moral, esa es su ética. Sí, señor, pero entonces digamos que a pesar de que el título tiene que ver con una paz total, difiere totalmente de este punto de vista que usted plasma en el libro con lo que hoy propone un gobierno como el de Gustavo Petro. Un gobierno como el actual es un propósito y un esfuerzo que está presentando a la sociedad que lo eligió, pero de pronto no está el contexto en esa sociedad, y de pronto ha sido muy mal interpretado, y que hay unos intereses, ¿ya? Si usted va a mirar la historia de los partidos, cuando dicen y le colocaron colores al pensamiento, es para decir que el Partido Conservador, por eso se llama conservador, porque sus privilegios, sus intereses y sus principios y convicciones era el de ellos someter. Tanto así que estaban de acuerdo con la esclavitud. Cuando se dio la Revolución Francesa, trajeron unas cosas, pero pasó lo mismo del Partido Conservador que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Estuvieron de acuerdo con algunas cosas, menos con la esclavitud, y la legitimaron y la defendieron porque necesitaban, porque eran grandes latifundistas, por consiguiente necesitaban tener mano de obra gratis. Y el Partido Liberal era dejar hacer y dejar pasar. Y entonces viene a darse ese conflicto que llevamos desde 1810, 213 años en esa viva lucha de confrontación. Entonces, ante un partido como el que acaba de llegar, porque no lleva ni un año, haciendo de estos, como dice, de tripas corazón para enfrentar una situación que nos ha sido como tan nueva, pero que nosotros no tenemos esa estructura mental para poder como tratar de entender esa situación, y estamos mirando otras cosas y estamos quedándonos de pronto en el principio o en el inicio de esa realidad que exige en nosotros ciertos elementos adecuados, como es primero que todo estar muy bien informados, tener un conocimiento de la historia de todos estos procesos que han habido en la humanidad, y tener principalmente un conocimiento de la historia universal de Europa, de Colombia, de América, para poder gestionar ese conocimiento y cambiar de actitud y de mentalidad, y poder estar, como dice, al día con esos países desarrollados. Si nosotros miramos a Europa, es un continente viejo. Si miramos a América, es un continente nuevo. O sea, estamos en si mira América, podemos, o yo la expreso como estamos en la adolescencia, en la testosterona, en el cual nosotros estamos en esa rebeldía, en esa confrontación. Europa ya pasó por esa adolescencia. Y esos son elementos que nosotros debemos conocer muy bien, y ese es el propósito del libro, que sea visto
en colegios, universidades y la sociedad, que se informe de esas realidades muy importantes y valiosas. Claro, y seguramente va a ser un texto especial que le va a permitir ampliar un poco ese conocimiento a quien lo pueda leer, pero además hacer ese comparativo que intentamos nosotros hacer haciéndole la pregunta a usted como autor del texto, en el sentido de si esa paz total que se refiere acá y que se contempla acá incluye, digamos, una versión un poco más local, que es la versión de la paz total que ha propuesto el actual gobierno. Y es que, digamos que seguramente la gente lo va a relacionar muy fácilmente con esa propuesta de Gustavo Petro. Por eso la pregunta y por eso le insisto, en el sentido de qué tanto usted toma esa propuesta y la analiza aquí también. Sí, gracias. Alguien cuando le ofrecí el libro, cuando vio el libro y se interesó, inclusive me encargó uno, me dijo, tú eres petrista. Y entonces yo le dije, léase primero el libro y ahí hablamos. Porque es una invitación, una cosa es que coincidamos en un propósito humano, en un propósito de una realidad, en un propósito de una urgencia, en un propósito sano y con una convicción y unos principios muy leales a todo ser, no sea azul, blanco, negro, verde, rojo, del que sea, de la política que sea, tenemos esa gran responsabilidad. Yo creo que si en cualquier parte pregunta uno, alcen la mano los que desean la paz. Yo creo que todo el mundo alza la mano, no cómo. Entonces es una obligación de cada uno de nosotros poder interiorizar un poco más y decir que tenemos una gran invitación a ser felices viviendo en paz. Profe, quizás en este tipo de textos hay referentes que cuentan parte de esa evolución del ser humano y del comportamiento de las personas. No sé si usted seguramente sí ha tenido la oportunidad de leer un libro del escritor Yuval Noah, de animales a dioses, en donde él cuenta precisamente toda esa evolución y lo lleva a uno realmente como a preguntarse qué somos los seres humanos en realidad y cómo hemos hecho a lo largo de toda la existencia hasta hoy. Y precisamente con esos comportamientos que tenemos, ¿qué es lo que usted realmente encuentra en el ser humano en esos comportamientos? Y haciendo referencia precisamente a ese texto que me parece muy interesante de leer también. Ya que utilizó varias veces la palabra humano, cuando daba habilidades blandas en la universidad decía, a través de una frase, arrancaba con una frase que decía, lo humano es el termómetro con que se mide al actuar del ciudadano. Entonces, en ese actuar vemos algo muy importante. La Ley 30 del 92 sobre educación superior en el primer capítulo habla de principios y voy a traer únicamente uno. En el segundo habla de cuál es la necesidad o cuál es el objetivo de la educación superior. Me quedo con esos dos capítulos para traer dos ideas nomás y responder la pregunta referente al escritor que cita. Y dice en el primer capítulo, traigo una sola idea, dice, posibilita el desarrollo de la educación superior, posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. O sea, ¿qué es lo clave del ser humano, de todo ser humano, cualquiera que sea, que desarrolle sus potencialidades? Aquí llegamos con todo, no tenemos que envidiar a nadie ni nada, porque llegamos con todas, con las potencialidades para desarrollar habilidades y destrezas. Y en el segundo capítulo habla de cuál es el objetivo de la educación superior y dice que responder a las necesidades del país, o sea, es una sociedad que se debe preparar muy bien y ser consciente, interiorizar consigo mismo de la grandeza de su ser para ser feliz respondiendo con su vocación a su realidad de país. Sí, estamos hablando con el profesor José Luis Cruz Barragán, quien nos habla de esta obra, la nueva, que ha sacado en estos días, que estuvo en la Feria del Libro. A propósito, ¿cómo le fue con las ventas en la Feria del Libro? ¿Cuál fue esa exposición que tuvo esta nueva entrega? Pues ha sido gratificante. Hay personas que lo compraron, están ocupando unos cargos a nivel directivo, a nivel nacional. Les pareció muy interesante
pero el libro que más se vendió fue este. Ya lo vamos a ver, ya vamos a hablar del tema. Ya lo habíamos Sí, ya tocado, hablado aquí en el canal, pero ya lo vamos a recordar, profe. Entonces, este pues tuvo ya la socialización, sí. la presentación en la Feria del Libro. ¿Y ahora dónde está? ¿En qué librerías o cómo se hace para conseguirlo? Se está trabajando con un ingeniero la página web para ofrecerlo a través de las redes sociales, y estamos haciendo una metodología muy interesante para poder llevar a cabo estos propósitos acá en Ibagué. Hay algunos sitios, por ejemplo en la 37, en algunas casetas, está también en algunos sitios acá en el centro, ¿ya? Y particularmente pues a través de la página web joseluiscruz.com lo encuentran. Va a salir, además de físico, digital, va a salir también en audio, ¿ya? Audiolibro. Audiolibro. Es la novedad. Sí, entonces, y a unos precios muy cómodos, porque necesitamos, es como digo en una de mis frases, que es una de las realidades, pues yo hablo de mis frases porque estoy haciendo un libro sobre frases célebres o frases de mi autoría, que tengo más de 500. El libro se va a llamar La fuerza de una frase. Una frase es como una estrella fugaz, ilumina. Iba a traer la frase que dice: espero que mi vida alcance para servir hasta mi vejez. Este es mi sueño, el de hacer el bien. Por eso no es un negocio que me represente o que ande en ese desespero de negocio los libros, sino en esa conciencia de compartir aquellas cosas que me parecen dignas y merecedoras todos los miembros, cada uno de los miembros de la sociedad, y particularmente los adolescentes, los niños, los jóvenes, los profesionales, para que sean luz en la oscuridad. Y por eso precisamente me imagino que la idea de que sea también un audiolibro, para poder también llegarle a otro tipo de público que generalmente pues no acude a la lectura con frecuencia. Eso está muy bien, porque sabemos de ese esfuerzo que usted hace para poder tener estas obras. En Colombia no es fácil, bueno, y en casi todo el mundo no es fácil poder escribir y sobre todo publicar, porque escribir pues es el esfuerzo que hacen quienes tienen el don, pero publicar se sale de las manos de quienes escriben y ya entra a otra parte. Y por eso hoy pues la tecnología permite, como ya usted lo mencionaba, tener una página web del escritor, ahí por lo menos tener los libros digitales y poder tener acceso. Aquí tenemos precisamente varios de los libros que se han escrito por parte de José Luis. Este que dice él que es el que más venta ha tenido en la Feria del Libro, pues es un libro, ya tiene 2 años, 3 años. Sí, va para 6 años. Ya 6 años. Sí, ya. Imagínese, se cuenta toda la historia de Armero, ¿no? Desde, como se dice en biología, ¿no? El libro contiene todo el proceso desde que nace, crece, se reproduce, muere, y el tratamiento que nos dieron a nosotros los armeritas, a los sobrevivientes, a Armero como ente territorial, y al tratamiento que le dieron a las donaciones a nivel internacional. Ese gesto de solidaridad con Armero. Ese gesto de solidaridad, pero también situaciones que no fueron tan buenas para los armeritas. Sí, en este momento vamos a cumplir 38 años, y el libro anterior pues fue el primero que saqué. El de los 25 años de Armero. Y esa edición ya está agotada, entonces va a salir ahorita con motivo de los 38 años, entonces vamos a sacar nuevamente la segunda edición. Armero queda, si no ya digamos de manera física, sí en muchas cosas representativas tal y como estas. Los libros que seguramente nunca van a dejar que Armero desaparezca, que nunca Armero se olvide, sobre todo por quienes sufrieron esta tragedia, y aquellos que no la sufrimos, por lo menos sí sepamos que sucedió, que hubo en el Tolima un municipio que desapareció en menos de no sé, 5 horas, en menos de 2 horas, 3 horas, y que era uno de los municipios más pujantes de Colombia, además que dejó grandes personajes. Para la muestra un botón, aquí el profe, que siempre ha estado vinculado a la academia. Y yo sigo repasando los libros que él ha tenido, que ha escrito,
Este lo estuvimos hablando también recientemente, ¿Cuál independencia? A modo de interrogación, 200 años después, donde hace una reflexión muy interesante de lo que sucede con la llamada independencia y la llamada libertad, digamos, de nuestro continente. Sí, ese es un lunar muy duro para Colombia, porque desde 1810 nunca hemos tenido independencia. Tuvieron independencia los españoles que llegaron acá a España y los criollos que se tomaron el poder económico, y con la ayuda, por las buenas o por las malas, de nuestros nativos, se tomaron el poder político, y entonces fue nefasto, y la muestra está que lo estamos viviendo hoy en día. Todas esas consecuencias y todos los resultados de esas realidades que han sido muy duras y muy nefastas. Pareciera que ese yugo no nos lo hemos podido quitar y no nos lo vamos a quitar. Está muy difícil de que termine ese yugo que nos dejó una conquista y luego una aparente independencia. Sí, hay unos elementos o unas variables. Traigo una como es el capitalismo voraz, que no lo llena nadie. Tengo una frase que dice: cuando muera se va con menos de lo que llegó. Le he dicho a varios que han comprado los libros, y le he dicho, si me dice, hablemoslo así, el mensaje subliminal, le regalo cualquiera de los libros. Y todavía no ha sido posible que le den el mensaje, mensaje subliminal. Sí, no sé si usted lo estime, de pronto llegue. Cuando muera se va con menos de lo que llegó. O sea, ¿cuál es la idea? La idea de qué sirve nosotros tener tanto o aspirar a tanto si no nos vamos a llevar ni siquiera con lo que llegamos. Entonces es muy importante que nosotros acostumbremos a tener el centro, el ser, y lo otro llega por añadidura. Claro, porque con lo único que uno llega es con la vida, y cuando uno se va sin la vida. Por lo menos eso puedo yo como manera de reflexión decirlo. Muy bien. Esa es el libro que estime. Gracias, muy amable. Ya lo vamos a escoger. Estos libros, la mayoría, algunos de ellos ya los tengo. Sí. El túnel de la línea, otro de los libros que se ha dado la tarea de escribir, y una compilación precisamente de todo lo que ha sucedido con ese famoso túnel de la línea que pasa como con el acueducto de Ibagué, la complementario. Se inaugura, pero no se finaliza. Sí. Cuando fue tengo varias anécdotas en ese libro. Una fue que fui mis libros no han sido, hablemoslo así, patrocinados, a excepción del finado de Mercacentro, Carlos Alvarado. Sí, Carlos Alvarado. Fue la persona que me contribuyó para el primer libro, para el libro de Armero, me colaboró con 500,000 pesitos. Me dio pues una gran alegría, y me compró 20 libros, y me dijo: en estas vacaciones me voy a leer el libro. Una gran alegría, un gran líder, un gran niño que comenzó a trabajar desde los 8 años. Es algo muy ejemplar para nosotros los tolimenses, para el país y para cualquier persona, que nosotros conozcamos la vida de aquellas personas, de aquellos grandes líderes que iluminan con luz propia el futuro de muchos otros niños que también tienen grandes sueños. Yo le decía a alguien, nosotros no podemos permitir que los sueños de los niños queden por ahí colgados en un chamizo. Falta, profe, el perfil de Juan Carlos Alvarado, no se ha hecho. Sí. Y seguramente es un libro necesario para esta región. Seguramente tendrá que en algún momento alguien escribirlo. Sí, creo que como que lo estaban haciendo. Yo me frené porque me dijeron que ya estaban haciendo eso. Entonces no sé. Pero a la pregunta que me decía del túnel de la línea, es hablemos así, como un criterio de nuestros gobernantes no interesarles la ciencia. En los países desarrollados la ciencia es la prioridad 1, el conocimiento. En nosotros no. En los países hispánicos eso no es prioridad, como que eso no se ve, eso en los gobiernos es muy escaso. Aquí he luchado y no volví a insistir nada, porque yo dije eso es tiempo perdido. Lo curioso fue que fui al Quindío. En el Quindío les gustó mucho, allá patrocinan cada año a 8 escritores, a 8 libros. Y fui y ninguno de los 8 había hecho nada sobre el túnel de la línea.
el libro cayó del cielo, tal cosa, pero me dijeron, qué pena, pero usted no es de acá, no le podemos Y allá sí colaborar. hay regionalismo. Sí, allá sí hay interés y lo defienden y lo apoyan y todo. Le traigo un dato curioso. En esa investigación de ese libro, en ese momento estaba exportando el Quindío 85 millones. El Tolima son 13 Quindíos y exportaba 15 millones de dólares. Si exportara en la misma proporción serían 1.106 millones de dólares. Entonces ahí se da uno la cuenta de la ignorancia, del atraso, del desinterés, de la rueda suelta que hay entre la política y la sociedad y el departamento, la región, etc. Se nos va el tiempo, profe, rápidamente ya en esta nueva entrega de Palabras Más, Palabras Menos. Y de último de esta revista, que es una revista que usted también de su autoría, que habla sobre el Festival Folclórico Colombiano, que se nos aproxima ya la 49ª versión del Festival Folclórico. Rápidamente, profe, ¿cómo ilustra usted el festival en esta revista? Me pareció de suma importancia traer a nuestra región algo que la gente llegue y encuentre algo para llevar, un souvenir o sea, un recuerdo. ¿Qué me llevo yo del Tolima? Además de comerme un plato típico, etc. Entonces me pareció importante y saqué la parte cultural, ¿ya? Y la vinculé con la historia del San Juan y una canción, una composición que hice con un video sobre Carnaval Pijao, se llama Carnaval Pijao, ¿ya? Muy importante. Y pienso seguir sacando esa revista, estoy trabajando, no sé si alcance, porque es que la región que estoy trabajando es el clima es mucha neblina, entonces he hecho varios viajes y de pronto no está el día adecuado para tomar fotos. Ya La tendrá... próxima revista es algo muy lindo de nuestra región, de nuestro departamento, de nuestro país. Ya tendrá el tiempo seguramente, o mejorará el tiempo, y nosotros también tendremos el tiempo, pero para poderles mostrar nuevas obras del profesor y escritor José Luis Cruz Barragán, quien nos ha acompañado en esta edición de Palabras Más, Palabras Menos. Gracias a nuestros televidentes, gracias a quienes se conectan en nuestras redes sociales, a quienes nos envían mensajes, a quienes nos ven a través de www.canalpic.com y a toda la teleaudiencia en el departamento del Tolima, hoy llegando a diversos municipios de esta región. Agradecemos la presencia hoy de nuestro escritor tolimense, que nos ha permitido precisamente conocer sus obras, la más reciente, Paz Total, Vida y Bienestar. Palabras más. Palabras menos. Opinión.